Ejercicio 4.105. El ejercicio dice: reemplaza el sistema de fuerzas que actúa sobre la viga por una fuerza y un momento de par equivalente en el punto A. Bien, como podemos observar, las únicas fuerzas que podemos descomponer en sus componentes X y Y son esta fuerza de 2.5 kN y esta fuerza de 1.5 kN. Por lo tanto, las descomponemos en sus componentes X y Y. Ahora vamos a calcular la fuerza resultante de este sistema de fuerzas. Por lo tanto, tenemos que la componente X de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en X. Y decimos que todas las fuerzas que vayan a la derecha van a ser positivas y nos queda... Y empezamos por la componente X de la fuerza de 1.5 kN y nos queda que 1.5 kN por el seno de 30 grados. Aquí se usa el seno de 30 grados en lugar del coseno de 30 grados, ya que el ángulo que nos están dando está con respecto al eje Y o con respecto a la vertical. Es por ello que se utiliza la función seno. Si el ángulo que nos estuvieran dando de 30 grados fuera con respecto al eje X o con respecto a la horizontal, entonces se utilizaría el coseno de 30 grados. Bien, ahora vamos con la componente X de la fuerza de 2.5 kN y nos queda menos 2.5 kN por 4 quintos. Resolviendo nos queda que la componente X de la fuerza resultante es igual a menos 1.25 kN. Ahora vamos a calcular la componente Y de la fuerza resultante y nos queda que va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a decir que todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas, por lo tanto nos queda que es igual a menos 3 kN menos 1.5 kN por el coseno de 30 grados. Aquí porque estamos utilizando el coseno de 30 grados, porque el ángulo que nos están dando está con respecto al eje Y. Si nos estuvieran dando ese ángulo de 30 grados pero con respecto al eje X, entonces se utilizaría el seno de 30 grados. Ahora vamos con la componente Y de la fuerza de 2.5 kN y nos queda que menos 2.5 kN por 3 quintos. Resolviendo nos queda que la componente Y de la fuerza resultante es igual a menos 5.8 kN. Ahora aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de la fuerza resultante y nos queda que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de su componente X al cuadrado más su componente Y al cuadrado. Sustituyendo valores nos queda que es igual a la raíz cuadrada de menos 1.25 al cuadrado más menos 5.8 kN al cuadrado. Resolviendo nos queda que es igual a 5.93 kN. Ahora vamos a calcular la dirección de esta fuerza resultante. Para ello aplicamos la función tangente y nos queda que tangente de θ es igual a su componente Y entre su componente X. Despejando a θ nos queda que es igual a tangente inverso de su componente Y entre su componente X. Sustituyendo valores nos queda que es igual al tangente inverso de menos 5.8 kN entre menos 1.25 kN y esto nos da un valor de 77.84 grados. Por lo tanto, la fuerza resultante de este sistema nos quedaría de esta forma, con ese sentido, y su dirección sería esta. Ahora vamos a calcular el momento resultante con respecto al punto A. Para ello nos queda que el momento resultante con respecto a es igual a la sumatoria de momentos con respecto a A. Y vamos a decir que todos los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos, por lo tanto nos queda que vamos a empezar con esta fuerza de 3 kN, con el momento de esta fuerza de 3 kN, y nos queda que es igual a 3 kN por 8 metros. Ahora vamos con el valor del momento de la componente Y de la fuerza de 1.5 kN y nos queda más 1.5 kN por el coseno de 30 grados por 6 metros. Ahora vamos con la componente Y de la fuerza de 2.5 kN y nos queda más 2.5 kN por 3 quintos por 2 metros. Ahora lo que es el momento de las componentes X de ambas fuerzas no lo vamos a calcular, ya que vamos a idealizar este ejercicio, ya que no nos están dando lo que es la altura de la viga. Por lo tanto, como no nos están dando la altura de la viga, vamos a suponer que esta altura es despreciable, o sea que no afecta en el resultado, ya al ser una altura muy pequeña. Es por ello que no vamos a calcular el momento de las componentes X con respecto al punto A. Entonces, resolviendo nos queda que el momento resultante con respecto a A es igual a 34.8 kN. Como nos quedó positivo, entonces el sentido de este momento es en sentido antihorario.
por lo cual el momento resultante con respecto a nos quedaría de esta forma, con ese sentido. Y de este modo es como sustituimos este sistema de fuerzas por un momento resultante y una fuerza resultante en el punto A, cuyos valores de la fuerza resultante es de 5.93 kilonewtons, es el valor del ángulo y es el valor del momento resultante. Ejercicio 4.108. El ejercicio dice: reemplace las dos fuerzas por una fuerza resultante y un momento de par equivalente en el punto O. Considere F igual a 15 libras. Bien, lo primero que debemos hacer es descomponer cada una de estas dos fuerzas en sus componentes X y Y. Muy bien, ahora tenemos que la componente X de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a decir que todas las fuerzas que vayan a la derecha son positivas. Por lo tanto, la componente X de la fuerza resultante nos queda que es igual. Comenzamos con la componente X de la fuerza de 15 libras y nos queda que es igual a 15 libras por 4 quintos. Ahora nos vamos con la componente X de la fuerza de 20 libras y nos queda menos 20 libras por el seno de 30 grados. Aquí utilizamos el seno de 30 grados en lugar del coseno de 30 grados, ya que el ángulo que nos están dando es con respecto al eje Y o a la vertical. Es por eso que utilizamos el seno de 30 grados en lugar del coseno de 30 grados. Muy bien, resolviendo nos queda que es igual a 2 libras. Esta es la componente X de la fuerza resultante. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y y tenemos que la componente Y de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en Y. Decimos que todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas, por lo tanto comenzamos por la componente Y de la fuerza de 15 libras y nos queda que es igual a 15 libras por 3 quintos. Ahora vamos con la componente de la fuerza de 20 libras y nos queda más 20 libras por el coseno de 30 grados. Aquí utilizamos el coseno de 30 grados en lugar del seno de 30 grados, ya que el ángulo que nos están dando es con respecto a la vertical. Es por ello que se usa el coseno de 30 grados en lugar del seno de 30 grados. Resolviendo nos queda que es igual a 26.32 libras. Esta es la componente Y de la fuerza resultante. Ahora, para poder calcular el valor de la fuerza resultante, aplicamos el teorema de Pitágoras y nos queda que es igual a su componente X al cuadrado más su componente Y al cuadrado. Sustituyendo valores nos queda que es igual a 2 libras al cuadrado más 26.32 libras al cuadrado. Resolviendo nos queda que la fuerza resultante es igual a 26.4 libras. Ahora vamos a calcular la dirección de la fuerza resultante. Para ello aplicamos la función tangente y nos queda que tangente de θ es igual a su componente Y entre su componente X. Despejando a θ y sustituyendo valores nos queda que θ es igual a tangente inverso de 26.32 libras entre 2 libras. Resolviendo nos queda que θ es igual a 85.65 grados. Pues bien, entonces la fuerza resultante con respecto al punto O nos quedaría con este sentido. Ahora vamos a calcular el momento resultante con respecto al punto O. Para ello vamos a calcular lo que son las distancias de este punto a este otro punto. Vamos a calcular esta distancia y vamos a calcular también esta altura. Para ello vamos a trazar un triángulo en esta área, cual nos queda de esta forma. A esta distancia la vamos a llamar X y esta otra distancia la vamos a llamar Y. Vamos a aplicar trigonometría en ese triángulo para poder calcular esas distancias que nos van a servir para poder calcular los momentos con respecto a O. Por lo tanto, aplicando la función seno nos queda que seno de 40 grados es igual a Y entre 6 pulgadas. Despejando a Y nos queda que Y es igual a 6 pulgadas por el seno de 40. Resolviendo nos queda que es igual a 3.86 pulgadas. Ahora vamos a aplicar la función coseno y nos queda que coseno de 40 grados es igual a X entre 6 pulgadas. Despejamos a X y nos queda que X es igual a 6 pulgadas por el coseno de 40 grados. Resolviendo nos queda que es igual a 4.6 pulgadas.
Ahora sí ya podemos calcular el momento de cada una de las componentes de las fuerzas, por lo tanto nos queda que momento resultante con respecto a O es igual a la sumatoria de momentos con respecto a O. Vamos a decir que todos los momentos que tengan sentido horario van a ser positivos, por lo tanto nos queda que el momento resultante con respecto a O es igual a 15 libras por 4 quintos por 3.86 pulgadas, que es el brazo de momento de la componente Y de la fuerza de 15 libras, que es el valor de Y. Por eso que multiplicamos por 3.86 pulgadas. Ahora vamos con la componente Y de la fuerza de 15 libras y nos queda menos 15 libras por 3 quintos por 8.1 pulgadas. Esas 8.1 pulgadas es el brazo de momento de la componente Y de la fuerza de 15 libras, que es la suma de estas 2 pulgadas, 1.5 pulgadas y el valor de X. Ahora vamos con las componentes X y Y de la fuerza de 20 libras, por lo tanto nos queda menos 20 libras por el seno de 30 grados por 3.86 pulgadas, menos 20 libras por el coseno de 30 grados por 8.1 pulgadas. Resolviendo nos queda que el momento resultante con respecto a O es igual a menos 205.5 libras. Por lo tanto, el momento resultante con respecto a O nos queda de esta forma, en sentido antihorario, ya que nos salió un valor negativo y nosotros definimos que el sentido horario sería positivo. Por lo tanto, es por ello que tiene el sentido del momento resultante es antihorario. Y de este modo es como encontramos el valor de la fuerza resultante, su dirección y el valor del momento resultante con respecto a O. De este modo es como sustituimos este sistema de dos fuerzas por una fuerza resultante y un momento resultante en el punto O.